Buenas noches a los que no he saludado. Que el Señor verdaderamente pueda bendecirnos al abrir su palabra. Y esta noche cerramos con la serie de Conectados, ¿no? Conectados, como habíamos visto, en primer lugar con el corazón de Dios, conectados con el valor, con nuestros valores, con nuestro valor, conectados con nuestro propósito con respecto a Dios. Y hoy nos toca ver conectados con la iglesia. Quiero, en nombre de la iglesia, dar la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. ¿Quién viene por primera vez? A ver, bien, Luisito, él, uno de los integrantes del grupo pequeño. ¿Alguien más? Bueno, bienvenidos. Que el Señor les bendiga. A los amigos también que a lo mejor hace un tiempo que nos están acompañando, también que el Señor pueda hablarles en esta noche. Miren, esta semana estamos de fiesta, porque la iglesia cumple 75 años, no es poco, ¿no? Bodas de diamante. No es 74 ni 76, 75. Vieron que hay algunas fechas que son especiales. Bueno, esta es especial, porque es 75. Así como las niñas cuando cumplen 15 años es una fecha especial. No es cuando cumple 14 ni cuando cumple 16. Así que nosotros estamos contentos y estamos de fiesta. Y queremos invitarles, durante toda la semana va a haber alguna actividad. El martes tenemos la reunión de acción de gracias, ya vamos a ver un poquito más el tema. Y bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque, ¿qué festejamos? Festejamos que hace 75 años un grupo de hijos de Dios, con una visión maravillosa, pensaron en este lugar, aquí en calle Jerónimo del Barco, 927, levantar un salón. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para predicar el Evangelio, para enseñar las Escrituras. Y así lo hicieron, miren, seguramente con mucho sacrificio, porque uno puede ver las viejas fotos, no había casi autos, era una calle de tierra, pero ellos con mucho sacrificio, con mucha fe, con mucho ahínco, con mucho amor al Señor, levantaron hace 75 años el salón. Y ahora estamos acá, con mucha comodidad, con muchas luces, con la electrónica a favor. Seguramente nos están viendo por nuestros canales de YouTube y también de Facebook. Y bueno, gracias a Dios por todo eso. Pero no nos olvidemos de aquellos pioneros que dejaron su vida para poder hacer que nosotros, después de 75 años, estemos en este lugar, dándole gracias a Dios. Porque durante todo ese tiempo, sin interrupciones, aquí se predicó la palabra de Dios. Y muchas almas pasaron de muerte a vida. Y muchas familias que aquí están conocieron al Señor Jesús en este lugar. Gracias a Dios por ello. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Ahora nos toca conectados con la iglesia. Conectados con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué hablamos de conectarnos con la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, vamos a 1 Pedro capítulo 2, la palabra de Dios, los que tienen Biblias, lo buscan. 1 Pedro capítulo 2, nos va a dar, hay varias definiciones en la palabra de Dios de la iglesia, pero quise traerles esta porque me parece que para nuestro tema también se adapta mejor. Los que tienen la Biblia, abren la Biblia, los que tienen el celular, conectan el celular. Ahora tenemos que decir así, ¿no es cierto? Y bueno, es así. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Habla de familia acá, ¿no? Linaje. Real sacerdocio, nación santa, pueblo, fíjense lo que dice acá, pueblo adquirido por Dios. Adquirido, comprado, pueblo comprado por Dios. Eso es la iglesia. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué somos una familia escogida? ¿Un sacerdocio real? ¿Para qué somos una nación santa, un pueblo santo? ¿Para qué hemos sido comprados? Para anunciar la luz ante tanta tiniebla. Y saben una cosa,
nosotros estábamos en tinieblas y Dios nos llamó. Y ese precio que pagó, ya lo vimos cuando hablamos del valor, ese precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz es lo que a nosotros nos ha adquirido, nos ha comprado. Esa es la iglesia. Si vos has reconocido que sos un pecador y has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces formás parte de la iglesia, aunque no vengas a lo mejor acá, a esta iglesia. Pero formás parte de la iglesia, porque sos parte de ese sacerdocio santo, de ese linaje especial, de ese pueblo santo. Porque ha sido adquirido, comprado, nada más y nada menos que por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia. Eso es lo que somos nosotros, lo que participamos de esa bendición, de haber sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Miren, en la Biblia hay muchas figuras de la iglesia. Figura también como a veces como el rebaño, el Señor es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. A veces como la viña, dice el Señor Jesús, dice yo soy la vid de la viña, ustedes son los pámpanos, tienen que estar juntos conmigo, tienen que estar unidos a mí. Representa la viña, representa también la casa de Dios, representa también la familia de Dios, representa el cuerpo de Cristo. Y de esas tres cosas, si Dios quiere, vamos a hablar en esta tarde-noche. Y vamos a empezar con esta figura de la casa de Dios. Conectados con la casa de Dios, conectados con la iglesia, conectados con la casa de Dios. 75 años hace que los pioneros fundaron este lugar y levantaron estas paredes que ahora ya utilizamos como salón secundario. 75 años. Fundaron esta casa. Y cada vez que nosotros nos reunimos como ahora, esto se convierte en casa de Dios. Porque Dios está con nosotros. Y venimos a la casa de Dios, que es la casa del Padre. Y venimos, fíjense, no por mérito propio, sino por haber sido comprados, como decíamos, por la sangre preciosa del Señor Jesús. Por eso cada vez que venimos y nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, porque por Él venimos. Por ahí se manda una carta a una iglesia y ponemos a los hermanos que se reúnen en el nombre del Señor en, por ejemplo, Jerónimo del Barco 927. Iglesia, Dios es amor. Eso somos nosotros. Cada vez que venimos a este lugar, cada vez que nos reunimos, esto se convierte en casa de Dios. Y es interesante este concepto, porque este concepto no es un invento, esto es lo que dice la palabra. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 3:15. Búsquenlo en la Biblia, búsquenlo en el celular. Pablo, el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo, que es un pastor jovencito, en una iglesia en el Asia Menor que estaba en Éfeso. Y entonces le escribe las cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo. Y en ese escribir les va diciendo cosas, y entonces hace como una especie de paréntesis, ¿no? Y le dice, esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Estaba preso Pablo, ¿no? Tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Miren lo que dice. Es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Eso es la casa de Dios. Esa es la iglesia. Conectados con la iglesia. Conectados con la casa de Dios. Miren, nos vamos a ir dentro de un rato, nos vamos, se apagan las luces, se cierran las puertas y esto es un salón más. Pero volvemos a juntarnos el martes que viene, si Dios quiere, ponemos la torta de los 75 años y viene el hermano Samuel y nos habla al corazón y nos juntamos como iglesia y esto se convierte en casa de Dios. Miren, a Dios no lo podemos encerrar en una casa. Como decía Salomón cuando estaba inaugurando el templo allí en Jerusalén hace tantos años. Pero sin embargo, Salomón le edificó casa
para que Él estuviera y su gloria se manifestara. Y cuando nosotros estamos reunidos se manifiesta la gloria de Dios. La casa de Dios, conectados con la casa de Dios. Hay una anécdota, una parábola muy linda que todos conocemos, no la vamos a leer por amor al tiempo. A ver, ya que estamos, me voy a sacar el reloj, porque si no me voy a pasar. Tengo mala costumbre de pasarme un poco con el tiempo. Que es la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Ahí está ese muchacho, el hermano menor, eran 2 hermanos con su papá que estaban en una finca grande, hermosa, eran bastante pudientes en esa finca, y el muchacho se va. Dice el padre, mira, yo me quiero ir porque quiero hacer mi vida, quiero hacer la mía, dame la herencia que me corresponde, y se va. Y se va a la provincia apartada y ahí se gasta toda la plata y tiene que empezar a trabajar, cosa que nunca había hecho así como lo tenía que hacer ahora, tenía que apacentar los cerdos, ¿se acuerdan la historia? Y entonces está en medio del chiquero apacentando los cerdos, todo sucio, lleno de barro, comiendo las algarrobas que le daban a los cerdos, cosa terriblemente humillante para un judío como él, y se acuerda de la casa del padre. Dice, en la casa de mi papá, cualquiera de los jornaleros, el más pequeño, tiene abundancia de pan. Y yo acá me muero de hambre. Y entonces dice la palabra que entrando en sí, recapacita. Y dice, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón, le voy a decir que he pecado contra el cielo, contra él. A ver si me hace como uno de los jornaleros y me da algo de un trabajito para que pueda hacer algo y pueda comer algo. Bueno, nosotros venimos a la iglesia y fíjense qué interesante, ¿no? Porque en la casa de papá, como le gusta decir a los chicos, hay abundancia de pan. Acá hay abundancia de pan. ¿Dónde vamos a aprender la palabra de Dios y el alimento para nuestras almas si no es acá en la casa del Padre, hermano o hermana? Acá hay abundancia de pan. ¿Cómo no vamos a venir a la iglesia? ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos a alimentar de las cosas del Señor si no es acá, en la casa de papá? A veces andamos deambulando, ¿no?, por otras casas y parece que la merienda es más rica en la casa del vecino. ¿No le pasó cuando éramos chicos, que la merienda en la casa del vecino parecía que era más rica? Pero llegamos a casa y ahí está nuestra madre, nuestro padre, dándonos el alimento que puede ser poco a lo mejor. Muchos de nosotros han atravesado a lo mejor una infancia donde no había mucho alimento, pero mamá y papá lo hacían con todo lo que tenían, con todo el amor del mundo. Y entonces nos sentábamos y nos hacían una fiesta como si fuera el mejor de los manjares, la casa de papá. A veces nos independizamos, ¿no? Nos hacemos grandes y nos vamos y tenemos nuestra propia casa, pero volvemos a la casa de papá. Y cuando volvemos a la casa del Padre, sentimos el aroma del alimento que mamá hace, que papá hace. Y a veces tenemos que tener cuidado con nuestra esposa para no decirle que nadie hace el guiso tan rico como lo hace mi mamá, o el asado tan rico como lo hace mi papá. La casa del Padre. Allí hay abundancia de pan. Conectados con la iglesia, nos alimentamos en la casa de papá. Pero seguimos. En la casa de papá me espera su abrazo. Llegamos a casa de padre y nos abre la puerta papá y nos abraza. Y eso es lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan en esta parábola que veníamos comentando? Ahí viene el hijo todo andrajoso, sucio, maloliente. Y el padre lo está esperando en el camino. Y viene él y le dice, padre, y no lo deja ni hablar y lo abraza y lo besa. La casa del Padre, siempre hay un abrazo en la casa del Padre. Yo no sé cómo estás en tu vida. Si estás atravesando dificultades, problemas, quizás situaciones que nadie sabe, que vos sabes. Pero has venido a la iglesia y has hecho bien.
Porque acá hay un abrazo para vos. Porque en la casa de papá siempre hay un abrazo. Decía el salmista, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él, fuera de la casa. Mejor un día. Cambiaba 1000 años por un día. Cuando venís a la iglesia, te encontrás con el abrazo de papá y de los hermanos. Cuando venís a la iglesia podés cantar las canciones que hemos cantado. No hay nadie como tú hemos cantado. Es así. Cuando venís a la iglesia, papá te abraza y no te dice nada, te abraza. Porque te ama. Si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, quizás esta sea la noche en que tengas que decirle, Señor, te he fallado, como hizo el hijo pródigo. Y sabes una cosa, los brazos del Padre Celestial están prontos a abrazarte, nunca a rechazarte, si lo hace de corazón. En la casa de papá me espera su abrazo. Pero no solamente eso, en la casa de papá siempre gobierna la verdad. La verdad. Por eso decía Pablo cuando le escribía a Timoteo, la iglesia es la columna y el baluarte, lo que sostiene la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra, la doctrina, acá en la casa de papá. Cuando vamos a la casa de nuestro padre y él nos abraza y nos hace pasar y venimos, yo tengo mis hijos que vienen con mis nietos, ahora ya son grandes mis nietos, pero cuando eran chiquitos venían y lo primero que hacían era en el living saltar en el sillón, y empezaban a saltar en el sillón. Y entonces mi hija o mi hijo al que le tocaba le decía, se enojaba, decía, no, le decía, para, esta es mi casa y acá yo les dejo que salten en el sillón. Porque son mis nietos, no son mis hijos. Y entonces, pero vos cuando éramos chicos no nos dejabas. No, esas eran las reglas. Y ahora hay otra regla. Las reglas las pone papá. Las reglas las pone papá. En la casa de papá, él pone las reglas. Estamos en la casa del padre, las reglas las pone papá. Acá están las reglas, acá está el manual. Por eso dice Pablo, le dice a Timoteo, que es miembro de la iglesia, anciano de la iglesia, pastor de la iglesia, dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad, chicos y muchachos y también los grandes. No nos olvidemos que esta es la casa de Dios, la casa del Padre, y las reglas no las ponemos nosotros, las pone el Padre. Acá están las reglas. ¿Por qué? Porque en la casa de papá siempre gobierna la verdad. Y la verdad es la Escritura, lo que está acá, lo que está presente. Por eso qué hermoso es estar conectados con el pan de la abundancia de nuestro Padre, con el abrazo de papá, pero con la palabra de Dios. ¿En dónde? Acá, en la casa de Dios. Conectados con la iglesia. ¿Dónde vas a aprender la palabra si no es acá? En un video, puede ser. En alguna red social, puede ser. Seguramente nosotros estamos conectados en una red y algunos se nos está viendo, pero no puede venir a la reunión. Pero este es el lugar donde nos alimentamos, en la casa de papá, la casa del Padre. Pero seguimos. Otro ejemplo de la iglesia como familia de Dios, conectados con la familia de Dios. Algo de esto vimos esta tarde cuando estábamos en la cena del Señor, ¿no? Como el Señor, por medio del Señor Jesús, como Dios por medio del Señor Jesucristo nos cambió para siempre, ¿no? Y nos ha hecho una familia. Por eso decimos Padre Nuestro, por eso hablamos de la casa del Padre, ¿eh? Hay un texto que escribe el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios. Él está preso como cuando escribía a Timoteo, y dice, pues por medio de él, de Cristo, pongo entre paréntesis Cristo porque para que entendamos, por medio de Cristo, dice, tenemos acceso al Padre, por eso venimos en el nombre del Señor Jesús, ¿eh? Dice, por un mismo espíritu, por lo tanto, ustedes, hablando de los efesios, aquellos que no eran judíos, que estaban alejados de no tenían Dios, no tenían
promesa, no tenían pacto, no tenían nada. Entonces Dios los hace cercanos. Dios por medio de Cristo y por la fe los hace, como dice acá, dice, ya no son extraños ni extranjeros. Hay otra versión que dice advenedizo, lo mismo, esta es la NBI. No son ni extraños ni extranjeros, sino que conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos. Quiere decir que tenemos la misma ciudadanía porque nos vamos a ir todos al cielo. De ahí somos, del cielo. Ahora estamos acá, pero un día vamos a estar en el cielo. Tenemos pasaporte celestial. Fernando, ¿cómo anduviste con el pasaporte en el viaje? Me imagino, Fernando. Él estuvo de viaje, se fue lejos y a mí me agarra un susto bárbaro cada vez que presento el pasaporte. Más si tengo que ir a Estados Unidos porque ahí no sé que hay un Jorge Arias que está buscado por la policía y cada vez que voy me ponen una piecita hasta que me averiguo los antecedentes. No le digo nada a Wanda cómo se pone. Ahora en el cielo no, porque ahí estamos en el libro de la vida, estamos inscriptos, ahí tenemos el pasaporte y ahí nadie nos va a decir nada, ahí vamos a pasar. En la presencia del Padre, de Papá. Dice, sino conciudadanos de los santos, ¿y qué dice? Y miembros de la familia de Dios. Somos familia de Dios. Y esto es maravilloso, porque como tenemos un Padre, tenemos los hermanos. ¿No, Martín? Los hermanos. Y somos hermanos en Cristo. Y esto no es mérito nuestro, como dice ahí. Por medio de Cristo es esto. Así que si has aceptado a Cristo como tu Salvador, sos mi hermano, no importa si vas a otra iglesia. Por eso conectarse con la familia de Dios significa tener en cuenta que debemos habitar entre nosotros en armonía, porque somos hermanos. Ningún padre quiere que sus hijos se peleen, ¿o sí? No. Cuando mis chicos eran chicos estábamos en la mesa y guay, que se pelearan. Por ahí vieron que por ahí no, que el pedacito más grande, que yo quiero más postre. No. En la mesa de papá, no. Dice el Salmo 133, ¿no? Que es hermoso cuando habitan los hermanos en armonía. Y va terminando el Salmo, dice el salmista, porque hay ahí bendición y vida eterna. Conectado con la iglesia es estar conectado con la familia de Dios. Y yo no sé cómo andas vos con tu conexión con tus hermanos. ¿Estás en armonía con los hermanos? O hay algunos problemitas medios ahí complicados que tenés que resolver. Armonía significa que tenemos que tocar todos la misma partitura. ¿Ustedes vieron los chicos? La guitarra, la primera guitarra, la segunda guitarra, el saxo, todo en armonía. Distintos instrumentos, todo toca lo mismo. Distintas notas, pero hacen una armonía. Y queda lindo, queda hermoso. Esa es la idea. ¿Cómo te llevas con tu hermano? ¿Estás en armonía? Bueno, si no estás en armonía, te tenés que sintonizar en armonía. Y tocar la misma canción, todos juntos. Pero también conectado con la familia de Dios significa sufrir con los que sufren y alegrarnos con los que se alegran. Martita, tenemos a Marta después de mucho tiempo, hemos orado muchísimo por ella. Y el Señor hizo un milagro, un milagro de fe en la iglesia. Otro más. Podríamos contar varios. Hizo un milagro. Los médicos no entienden nada. Yo tampoco como médico entiendo nada, pero ella está acá. Yo la veía caminar así para allá a velocidad crucero. Y antes no se podía mover, por el corazón, la bomba no funcionaba y ahora funciona la bomba. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Y hemos orado con ella, porque ella sufría y sufríamos con ella. Y ahora nos alegramos con toda la familia. Marcelo? Sí. Nos alegramos con toda la familia. Porque somos familia de Dios. Y yo estaba enfermo hace poco con una gripe. Mire, yo no me acuerdo haber estado 3 días en cama nunca, pero ahora estuve 3 días en cama. Y venían los mensajitos, ¿cómo andás? Espero que te estés mejor, etcétera, etcétera. Somos familia. Y nos preocupamos los unos por los otros. Y nos alegramos cuando se alegra alguno y sufrimos cuando uno sufre. Esa es la idea. Como dice Romanos capítulo 12, ¿no? Romanos, vamos a ver un poco esto, Pablo está hablando a los romanos de lo que es la iglesia como cuerpo. Y es así,
Si nos duele una muela, nos duele todo el cuerpo, ¿o no? Y en este caso tan chiquita. Bueno, somos familia de Dios. Tener el mismo sentir lo mismo. Ahí está la Nelly, Nelly, Laura, Sergio, por todos oramos, por todos oramos. Gracias a Dios, que el Señor nos escuche y podemos hacerlo como familia de Dios. Conectado con la iglesia es tener solicitud en guardar el vínculo de la paz, como dice Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos, tienen que estar solícitos. ¿Qué significa? Preocúpense, eso significa estar solícitos. Pónganse las pilas, preocúpense, hagan todo lo posible para estar unidos en el vínculo de la paz. A veces somos solícitos para buscar, digamos, un poquito de roña, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero a veces sí, porque sí, viste que fulano que sí, pero la otra vez pero ahora no me saluda, no sé qué le pasa, yo no le hice nada porque o el nene mío o la nena, viste que se porta y aquella que se yo lo que me dijo y que no me dijo y hermano, somos familia, esto pasa en la familia, ¿o no? Claro que pasa en la familia. Si son familias grandes, nosotros éramos 6 hermanos, imagínense. Y de distintas edades. Mi hermana mayor me llevaba 20 años. Así que había de todo. Pero llegó un momento que papá decía, basta. Estén en paz. Y eso es lo que el Señor nos dice. Busquen la paz. Conéctense con la iglesia. En paz. Solícitos. Unidos. Qué maravilloso que el Señor nos haya adoptado como hijos, ¿no? Cuando en esta misma carta a los Efesios, Pablo dice que lo hizo por el solo afecto de su voluntad, la eudokia, ¿no? Porque quiso hacerlo y se puso contento cuando vio que habíamos aceptado la adopción. ¿No te gustaría ser hijo de Dios? Si todavía no le has pedido al Señor perdón por tus pecados, hacelo en esta noche. Acepta a Cristo como tu Salvador y el Señor te va a adoptar, Padre de todos los padres, el Dios de todos los dioses, Jehová de los ejércitos, el proveedor, el que todo lo puede, el santo de los santos, el creador del universo, te va a adoptar como hijo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y vas a tener todos estos hermanos por la fe, familia de la fe. No esperes, no esperes, sélo esta noche. Pero vamos terminando. Otra de las figuras de la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús, un día, una noche, dice el evangelista Juan, que la noche que fue entregado, estando allí en el aposento alto, antes de, seguramente de instituir la cena del Señor, les dijo, miren, comentándole que iba a ser crucificado y que iba a sufrir por nosotros, dice, no se turbe el corazón de ustedes. Están turbados, no se turben. Miren, yo me voy al cielo y me voy a la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y voy a preparar lugar para ustedes. Un lugar para mí en el cielo, para vos en el cielo, para vos en el cielo. Dice, y cuando me vaya, voy a volver otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, dice el Señor, ustedes también estén. Y el Señor se fue. Lo crucificaron, al tercer día resucitó en gloria, estuvo con sus discípulos 40 días y se fue. Y dice que apareció un ángel y cuando el Señor iba ascendiendo dice, miren, ¿qué están viendo? ¿Ven cómo se va? Bueno, así vendrá. Y lo estamos esperando y un día va a venir y nos va a buscar. Mientras Él nos busca,
Él ha dejado en esta tierra un cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que trabajemos como cuerpo, para que vayamos y prediquemos la palabra, que es lo que estamos haciendo, para que nos reunamos cada primer día de la semana, cada domingo, como lo hicimos hoy, y recordemos por medio del pan y por medio de la copa que contiene el vino, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Para que el reino se extienda y el mundo conozca que Cristo salva y que viene pronto. Como veíamos al principio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos con respecto a esto en capítulo 12. Fíjense, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿no es cierto? En un cuerpo hay muchos miembros, las manos, los pies, las orejas, los ojos. Dice, pero todos los miembros tienen no todos los miembros tienen una misma función. Con esto escuchamos y con esto vemos. A veces vemos mejor que lo que escuchamos o al revés, pero son distintas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo, no 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos. Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo en Cristo. Y eso nos habla de unidad. Dice, y todos miembros los unos de los otros. Si yo me corto la mano, por más que esta mano derecha sea una mano muy prodigiosa y haga muchas cosas importantes con la mano derecha, si la saco del cuerpo y la pongo en la mesita de luz, al otro día se necrosó, se murió, se pudrió, no sirve más. Pero cuando está unida al cuerpo, entonces sí es prodigiosa y sí es útil. Y eso es la idea de la iglesia como cuerpo y es la idea que tenemos que tener para estar conectados en la iglesia como cuerpo, como miembros de ese cuerpo. Pregunto, ¿te sentís miembro del cuerpo? Si no te sentís miembro del cuerpo, tenés que revisar algo en tu vida espiritual. Porque dice que todos somos miembros del cuerpo y miembros los unos de los otros. Entonces, esto de estar conectado con el cuerpo es primero obedecer a la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es la cabeza del cuerpo? Cristo. No son los pastores, no son los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia lo único que hacen es dirigir la congregación con las órdenes que Dios nos da por medio del Señor Jesús, que es la cabeza del cuerpo. Entonces lo primero que tenemos que saber es que tenemos que estar conectados obedeciendo lo que el Señor nos dice, no lo que a nosotros nos gusta. Porque a veces entre lo que el Señor dice y lo que a nosotros nos gusta hay hay una distancia bastante importante. Hay muchas cosas que no las entendemos del todo. Las vamos a entender cuando estemos en el cielo. Y allí está el Señor y nos va seguramente a explicar cosas que ahora no entendemos. Pero sí sabemos que tenemos que obedecer la cabeza del cuerpo. Miren si el cuerpo... ¿Ustedes saben que hay enfermedades que no obedecen a la cabeza del cuerpo? Sobre todo las enfermedades neurológicas centrales. Y vemos a aquellas personas, ¿no es cierto?, tullidas, con problemas serios, en sillas de rueda, que no pueden ni siquiera balbucear palabras, en una discapacidad terrible. ¿Por qué? Porque no obedece el cuerpo a la cabeza, porque hay una desconexión. Eso no debe pasar en la iglesia. Debemos estar unidos a la cabeza, obedeciendo a la cabeza, conectados como miembros que obedecen a la cabeza, que es el Señor Jesús. Pero también conectados con el cuerpo significa que estamos para servir al cuerpo. Servir a la iglesia. Dice Pablo cuando escribe justamente ahí en Romanos, y también lo hace en Efesios capítulo 4, que todos los dones que podamos tener,
que todos los dones que el Espíritu Santo nos puede haber dado, que todas las capacidades que podemos haber logrado a través del tiempo, que todos los talentos que tenemos, todo lo que nosotros somos, debe ser puesto para edificación de la iglesia. Para que la iglesia crezca. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado en la iglesia. Por eso servimos en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Podemos a lo mejor decir, bueno, nos vamos a tener una reunión fuera de la iglesia, pero no lo hacemos fuera de la iglesia, sino que lo hacemos en extensión con el cuerpo de la iglesia, porque la iglesia es aquella que nos manda a hacerlo y la iglesia en sí está orando y está pidiéndole al Señor por esa obra que estamos haciendo. O sea que aún haciéndolo afuera de la iglesia, lo estamos haciendo en el cuerpo. ¿Se entiende, no? Para eso estamos. Para servir en la iglesia, en el cuerpo. Ninguno de los miembros que tenemos en nuestro cuerpo está para servir fuera del cuerpo. En el cuerpo. Pero no solamente en el cuerpo, sino para el cuerpo. Para que la iglesia se edifique. En la iglesia tenemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, por los cuales tenemos que orar mucho. Porque son aquellos que son los responsables de hacer que este cuerpo funcione de acuerdo a las órdenes y de acuerdo a los mandatos del Señor Jesús. Y a veces decimos, pero protestamos porque nos gustaría tener otra función y no ser ojo sino ser pie, como dice el apóstol, ¿no? Cuando escribe en este tema. Pero el Señor nos ha puesto en este lugar, entonces obedezcamos el mandato del Señor y con humildad, con mansedumbre, con amor, soportándonos los unos a los otros, Efesios capítulo 4. Conectémonos con la iglesia para servir en la iglesia, en el cuerpo y para el cuerpo. A mí me encanta el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Ellos se van de misioneros, la iglesia los encomienda, no van porque se les ocurre, la iglesia los encomienda. Y se van de misioneros y andan por el Asia Menor y pasan un montón de vicisitudes junto con Bernabé y después vuelven. ¿Y a dónde vuelven? A la iglesia, al cuerpo, a contar cómo les había ido. Conectados con la casa de Dios, con la familia de Dios, con el cuerpo. Y vamos terminando. Dice el Señor Jesús, esa noche que fue entregado, dice que levantando los ojos al cielo, hace una oración. Y entre las cosas en las cuales ora, dice, no ruego solamente por estos, hablaba de los discípulos, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Miren el ejemplo. Que sean uno como nosotros somos uno, Padre, dice el Señor Jesús. Ese es el ejemplo. Si te tenés que conectar con la iglesia, tenés que conectarte con este pensamiento, ser uno como el Señor Jesús era uno con el Padre. Esa es la idea. Dice que también ellos sean uno en nosotros, para que entonces el mundo crea que tú me enviaste. Miren, podemos hacer el programa que se les ocurra. Podemos hacer, tener un conjunto de 20 o 30 instrumentos, hacer lo que quieran. Traer al mejor predicador. Pero si no hay unidad en el pueblo de Cristo, en la iglesia, no va a haber bendición. Donde, esto grábenselo en la cabeza y en el corazón. Donde hay división, no hay bendición. Está demostrado así en toda la palabra de Dios, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis. Que el Señor nos permita conectarnos con la iglesia. Si todavía no te has conectado, estás a tiempo de hacerlo. Pero yo quisiera quedarme con esto, ¿no? Para aquellos que todavía no son del Señor. Mientras les voy a pedir al conjunto que vaya subiendo y nos despida con una canción. Dice, los que creen en mí. ¿Has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Yo te voy a pedir que inclines tu rostro, tu cabeza y te pongas a pensar abriendo el corazón, no a nosotros, no a los pastores, no a ninguno de nosotros, pero abríselo al Señor. Y si hay cosas que no le has confesado al Señor, si hay algún pecado que no le has confesado al Señor, pero por sobre todas las cosas, si todavía no le has pedido al Señor Jesús que entre en tu corazón, hacelo en esta noche. Es tiempo todavía de aceptar a Cristo como Salvador y comenzar a tener la convicción en el corazón y en tu vida que tenés un Padre celestial, poderoso, amoroso, que te abraza y que te lleva a su casa y te hace posible que tengas comunión con los hermanos y puedas contarles lo que te está pasando, pero por sobre todas las cosas, saber que un día vas a estar para siempre en su presencia porque va a venir a buscarte. Decile esto en tu corazón: Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Decíselo con tus palabras, en el silencio del corazón. Quiero pedirte perdón por mis pecados, Señor, y quiero aceptar a Cristo como mi Salvador y comenzar a caminar una nueva vida con Cristo como mi Señor. Creo en el Señor Jesús, que derramó su sangre en la cruz por mí. Él pagó mis pecados. Señor, le acepto como Salvador y quiero caminar una vida nueva en su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Decíselo así. Si lo has dicho, no es la oración en sí, sino lo que tu corazón ha expresado, lo que va a hacer que puedas sentirte un hijo de Dios y puedas salvar tu vida para siempre en esta noche. Mientras tanto, antes de terminar, recordamos que estamos festejando el 75 aniversario. Así que a todos los que nos están escuchando, nos están viendo por las redes, les invitamos el martes, y todos estamos invitados, todos, el martes no puede faltar nadie, a las 20 y 30 horas vamos a tener la reunión de acción de gracias, vamos a darle gracias porque es el 3 de junio es el cumpleaños, 3 de junio. Un 3 de junio se abrieron las puertas de este local por primera vez y durante 75 años ha sido un faro de luz donde se ha predicado la palabra. Va a estar con nosotros, si Dios quiere, el hermano que tanto amamos, Samuel Ortiz, para predicarnos la palabra también. Y vamos a participar de un momento de camaradería, va a haber una torta y bueno, seguramente nos vamos a sacar las fotos, y vamos todos juntos a estar contentos porque vamos a estar en comunión, como iglesia, conectados, como familia de Dios. Que el Señor nos bendiga ricamente y antes que el conjunto nos despida con una canción, oramos al Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido abrir las puertas de este local, 75 años, no es poco. Pero gracias también, Señor, porque tu palabra siempre es la misma, a través del tiempo, nunca cambia. Bendícenos, Señor, para poder estar conectados con la iglesia a quien tanto amamos. Que podamos obedecerte, que podamos servirte, que podamos amarnos los unos a los otros, preocupándonos por cada una de nuestras cosas, para que cada uno en comunión y todos juntos, abrazados en el Señor, podamos caminar en este tiempo hasta que tú vengas. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido estar acá. Ahora, Señor, nos vamos a casa. Te pedimos que tú nos acompañes, que nos bendigas. Bendice nuestros hogares, nuestras mesas, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros nietos. Que verdaderamente tu paz y tu bendición repose sobre nosotros, sobre cada hogar de alguno de tus hijos. Te lo pedimos y te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos ponemos de pie entonces para acompañar el conjunto.
Desolados ya no